Muy buenos días, quiero agradecerles esta invitación y felicitar nuevamente al doctor Guajardo, que ha tenido el liderazgo, ¿no es cierto?, de conducir esta fundación con mucha vocación, mucha generosidad, y por eso antes de partir yo pediría un gran aplauso para él, porque realmente lo merece. Yo voy a tratar de pasar rápido por láminas que ustedes conocen, pero tratar de acentuar algunos conceptos que a mí me parecen esenciales. El primer concepto para mí es que durante los últimos años, en algunos países del mundo, se ha roto la relación de confianza entre los pacientes y sus cuidadores, cuidadoras, sobre todo médicos. Y esta es la crisis más grave que enfrentamos respecto al problema que nos convoca hoy día, que es el tema precisamente de la seguridad del paciente. ¿Por qué digo esto? Porque un paciente en sentido estricto, alguien que está esperando porque le pase algo, le hagan algo, paciente, necesita frente al sistema de salud un agente, alguien que represente lo mejor de sus intereses, antes que alguien que le diga, como el antiguo médico de familia, que existe todavía en pediatría, existe en la ginecología para las mujeres, médico de familia, yo estoy aquí para cuidarte a ti y para representar tus intereses, tus derechos, el correcto cuidado frente a un sistema de salud que te puede producir daño. Esa confianza se ha fracturado completamente, pero esto no es universal. Ocurre en algunos países y el lugar donde se da esto por autonomacia es Estados Unidos. Vale decir, me ocurrió algo inesperado, aparece un abogado y dice, mire, fíjese que lo que le pasó, esto y lo otro, ¿por qué no demandamos? Y en ese sentido, esta necesaria confianza, yo estoy de tu lado, de tu parte, genera una pregunta, ¿en realidad habrá actuado esta persona en mi mejor interés? ¿O tenía la indicación de la ISAPRE de gastar poca plata? ¿O quería ganar mucho dinero a costa de una operación que tal vez yo no necesitaba? Eso produce una fractura en la confianza de la relación médico-paciente que es muy, muy dolorosa. Y hay un punto que es un veneno mortal que tenemos que enfrentar, que es que practica una especialidad sofisticada, gana más dinero que en cualquier otro país de la OECD, incluido Estados Unidos. El negocio de la salud en Chile ha llegado a límites críticos, insostenibles. Entonces, esta pregunta, este médico, voy a inventar, gana gracias a las cirugías que hace, y la cifra no es utópica, 60 millones de pesos al mes. Eso me dice mi abogado. Y me operó. ¿Sabe, señor, esta cuestión? Entonces, quiero señalar que aquí hay una cuestión esencial de entender, porque si no hablamos de la superficie, hay un problema estructural de confianza en los equipos médicos y hay un tema, y lo voy a decir con la dureza que corresponde, de lucro desenfrenado en el quehacer clínico asistencial en Chile. De hecho, el problema de judicialización de malpractice, la epidemia de malpractice, no es homogénea. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, nadie se le ocurriría demandar a su doctor. No ocurre. Perdón que haga exageraciones, por supuesto que ocurre, pero en proporciones que son completamente insignificantes para lo que... Y esta heterogeneidad se debe a que en Francia, en Inglaterra, en Alemania, tienen niveles de práctica de medicina mucho mejores. No, no es eso. Detrás hay un problema de confianza en la estructura, confianza en los intereses que están detrás del quehacer médico.
El doctor Guajardo decía que él era un niño cuando yo era ministro de Salud. Quiero morigerar eso. En realidad yo fui ministro de Salud muy joven. Entonces, para poner las cosas en su sitio, digamos, doctor, porque tenemos las mismas canas, ¿sí? Para que no se me tilde de un viejito gaga, yo aquí quiero balancear estas declaraciones en mérito de que todavía tengo cosas que decir. Pero sin embargo yo era un Nobel no tocar, no hacer nada, una cirugía bastante agresiva en una paciente mujer de alrededor de 40, 42 años. En resumen, la cosa anduvo pésimo y la paciente se murió ahí, en la mesa quirúrgica. Bueno, se sacan los guantes y ¿quién habla con la familia? El interno. ¿Cómo el interno? Usted, Mañalich, hable con la familia y explíquele. Una experiencia muy dura, traumática, salir a una familia que yo no conocía. Un cabro al final, ¿no es cierto? Yo creo que usaba barba, bufanda en esa época, o sea, parecía más Frente Amplio. Entonces, llego, salgo a la familia, me junto con ellos, le digo, mire, yo soy el doctor, cáchense, el doctor Mañalich, y fíjese que la señora, la mamita, no, se quedó en la anestesia. No pudo. Yo dije, aquí a la escoba, ¿por dónde arranco? Me puse cerca de la puerta. No pasó nada. No pasó nada. Pucha, qué pena, si nosotros siempre pensamos que la mamá era posible. O sea, una conformidad con una aberración. No había consentimiento informado, no había explicación de los riesgos, el resultado fue completamente inesperado. Esa cuestión a mí me marcó profundamente. Y en ese contexto, esta figura del genial Quino, que hemos usado todos en muchas presentaciones, representa un pasado que ya no existe. Porque el error médico, comillas, que es muy difícil diferenciar, sobre todo en los tribunales, de la mala práctica, por más esfuerzo que se haga, ya no es aceptable. Y está bien que no sea aceptable, pero no es una cuestión que uno puede decir esto va a pasar piola, ¿no es cierto?, porque yo en realidad no estaba preparado para hacer esta cirugía, la hice porque quise. O sea, todas esas excusas hoy día no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir, sobre todo en un país como Chile, a la crítica ciudadana. Y es por eso que desde hace varios años, desde los 70 en adelante, vienen apareciendo una serie de publicaciones en relación a la seguridad, y voy a hacer seguridad, calidad, seguridad, como usted decía, doctor, sinónimo de calidad, para no hablar de que el buen trato, que regale flores, no, hablemos, por calidad, hablamos en primer lugar de seguridad, de que el paciente no sufre daño producto de una acción u omisión del acto médico. Y aparecieron estas publicaciones en el año 99, 2001, que marcaron un antes y un después. ¿Cuál es el origen de estas publicaciones? Durante la década del 70, el gasto en malpractice, sobre todo en Estados Unidos, escaló, ¡pum! O sea, multiplicado logarítmicamente por muchas cifras. Lo que se arreglaba, ¿no es cierto?, con unas disculpas y unos pocos miles de dólares, pasó a ser una industria de la mayor importancia. Entonces, hubo la pregunta, oye, en realidad el drive aquí es malpractice, juicios por mala práctica, demasiado gasto en reparar el mal causado, médicos judicializados, ¿no es cierto?, por esta situación. Entonces aparece la pregunta, primero en la Universidad de Johns Hopkins, después se generaliza, y tiene que tomar una institución, que es el Institute of Medicine de Estados Unidos, que es una especie, como decir, de la Real Academia de la Medicina, o sea, alguien neutro, alguien impoluto, que hace un análisis, recoge evidencia y dice, ¿saben qué más? Esto no es un problema de simplemente lucro a través de la mala práctica. Hay un problema real de daño producido por el cuidado médico que tenemos que abordar. Y se genera un cambio cultural en todo el mundo, muy rápido,
en el sentido de, primero que nada, reconozcamos de qué estamos hablando y después vemos cómo lo resolvemos, pero primero reconozcamos cuál es la verdad del asunto. Y como ustedes saben, en ese informe del Institute of Medicine del año 99, se dice la muerte asociada a negligencias médicas o errores médicos constituye la cuarta causa de muerte en Estados Unidos, y estos estudios son replicados. No es que otros países digan, mire, no es cierto. No. En todas partes del mundo se dice, mire, esto es correcto. A nosotros, 12%, 7%, cualquier porcentaje, 12% se acaba de reiterar, porcentaje que los años que han transcurrido, 30 años, no ha cambiado absolutamente en una décima. Vale decir, los errores médicos, la negligencia, etcétera, siguen teniendo la misma frecuencia que cuando se generó este movimiento hace 30 años atrás. Es cierto que la soberbia del quehacer clínico, lo que yo llamo activismo clínico, ha sufrido un cambio radical. O sea, hoy día hacemos cosas inverosímiles. Entonces, el denominador sobre el cual se producen estos errores, evidentemente ya no es el mismo, porque hoy día hacemos cosas, somos atrevidos para hacer cosas que jamás hace 30 años, y en ese sentido, estos estudios no están morigerados por la dificultad técnica, voy a decir, por el envejecimiento del paciente, no están ajustados por edad, etcétera, que una medicina cada vez más agresiva, cada vez más activista, está produciendo en el concierto mundial. En ese contexto, el presidente George Bush, el año 2003, cuando les dice a los iraquíes que están en el eje del mal, del demonio, y que les va a ir a sacar la mugre, en el mismo mensaje a la nación, dice que va a anunciar una ley para poner un límite, un cap, a los negligencias, al pago por negligencias médicas, que se piensa es $300.000 por caso máximo, y además va a cambiar por ley la forma en que se remuneran los abogados cuando participan en un litigio de esta naturaleza, que como ustedes saben, no se pagan como se pagan habitualmente los abogados por hora de trabajo, hora facturada, sino que se pagan en el orden del 40%, esa es la cifra en Chile, por el beneficio indemnizatorio obtenido después de un juicio. El presidente Bush, republicano, dice, vamos a hacer esto, cosa que por supuesto no ha ocurrido hasta la fecha, y de hecho la legislación mundial es cada vez más estricta respecto a los temas de calidad y servicio médico. De manera tal que la primera fantasía de que el problema que enfrentamos es que hay, como mostró usted en su hermoso video sobre Chile, tenemos un área, Punta del Lobo, donde algunos médicos van a practicar surf y hay unos tiburones al lado dispuestos, es cierto. O sea, hay hospitales en Chile donde, me consta, lo he visto, hay representantes y se juntan a hablar con los familiares, le dicen, oiga, ¿y cómo lo han atendido? Y que mire, yo estoy acá. Mire, no vaya a ser que, pum, tarjeta. No vaya a ser que, o sea, es cierto que hay tiburones en él, con mucho respeto a los abogadas y abogadas aquí presentes, pero hay tiburones, estudios, y de hecho ustedes ven, consultan Google, y se van a encontrar con estudios que anotan los chilenos. Los éxitos, yo soy el campeón, no importa el nombre, y he logrado tanta plata, he logrado esto, y mandan mails, y mandan... O sea, hay realmente... Pero este no es el problema esencial. El problema esencial es que en realidad el cuidado médico produce daño, y ese daño hay que minimizarlo antes de preocuparse de tener, también puede, pero mejores pólizas, mejores abogados, etcétera, para enfrentar este tema. En ese sentido, el año 2013, en un estudio de la Universidad Johns Hopkins, la muerte como causa de, los errores médicos como causa de muerte pasaron al tercer lugar. Hay que decir que analizando estos estudios con mucho cuidado, y la bibliografía está atrás,
esta es una afirmación un poquitito riesgosa, porque los análisis de causa-efecto, o sea, no hay aquí análisis forenses en realidad que permitan decir con tanta facilidad que digamos, en Estados Unidos, la tercera causa de muerte sobre SIDA, lo que fuera, bueno, SIDA es mucho menos ahora, o accidente del tránsito, lo que fuera, crisis del fentanilo ahora, es causa de muerte, y en ese sentido yo creo que la onda está un poquito más tensa de lo que en justicia corresponde a la verdad, porque detrás de esto, insisto, no hay estudios de causalidad suficientemente estrictos. Sabemos el modelo del queso suizo, qué es lo que es un efecto adverso, que insisto, yo creo que es una defensa incluso jurídica muy lábil. Mire, no es un error, es que no sabíamos que la persona, nunca supimos que era alérgica a tal medicamento, se lo pusimos, bueno, es el azar. A la hora de los tribunales esa cuestión, ustedes saben, sirve de muy poco. Y evidentemente hay un temor a la judicialización del acto médico, y uso de nuevo esta caricatura de Quino, pero sobre todo el pavor en Chile es a la identificación de una institución y sobre todo de un profesional o una profesional como potencial causante de daño médico. Ese es el problema, el terror fundamental. Y yo hago que la gente se vacune por miedo, tengo que decirlo con franqueza. Creo que hay que hacer que la gente se porte bien por miedo también. Por miedo a aparecer en la prensa diciendo, mire, esta persona sufrió tales y cuales consecuencias, que es un temor que además ha contaminado las estadísticas. Porque hoy día nos es imposible saber en Chile cuántos arreglos extrajudiciales, bajar la cuenta, pagar una plata por acá, o sea, no tenemos idea de la dimensión. Pareciera que esto, la judicialización, la demanda ante el Consejo de Defensa del Estado, mediación, superintendencia, se han estabilizado, pero yo creo que eso es un espejismo, porque muchos de estos temas hoy día se resuelven antes en forma no oficial, digámoslo así. Este tema de la inseguridad en salud ha motivado un crecimiento vertiginoso de las publicaciones, y ustedes tienen ahí hasta el año 2016 por lo menos, en revistas científicas, no en revistas jurídicas, en revistas científicas, este tema del error médico, cómo ha ido transformándose en una prioridad hasta el punto que estamos reunidos hoy día acá, 6 de junio. Se han elaborado manuales para los pacientes. Oiga, antes de entrar a cualquier parte, léase este libro y haga esto tiene un checklist adentro. Asegúrese de esto, que es en el fondo decirle al paciente, estos son los derechos que a usted le protegen para garantizar que va a salir del hospital vivo. Cuando fui ministro la primera vez, joven, insisto, joven, yo tenía una obsesión con este tema. Y esta obsesión era fundamentalmente por una experiencia en una clínica, además de lo que me pasó como interno, en el sentido que una paciente bien conocida que pasó por ahí, no se le dijo que además de la condición de salud que la afectaba, tenía un hallazgo de otra enfermedad. Y eso generó una evolución muy adversa que a mí me motivó personalmente cuando fui ministro a tratar de sacar adelante la última ley que quedaba pendiente, la más importante por lo demás, de la reforma del presidente Lagos del año 2005, que era la Ley de Derechos y Deberes. Y la estructuramos de nuevo, pero la Ley de Derechos y Deberes tiene un foco fundamental, que yo creo que no ha sido, a pesar de haber sido ministro 2 veces y haber tratado de impulsarlo con violencia, no ha sido entendido. Y es, dado que hay una fractura de la relación de agencia con el personal médico, es necesario instituir un sistema de agencia formal, de alguien que esté ahí, blindada más bien en ese momento, blindada para proteger los derechos del paciente frente al sistema de salud.
no es solo un decálogo como ese que elaboramos en la época, sino que es encontrar jurídicamente alguien, en realidad son alguienes, que se dediquen con fuerza a defender al paciente. Y esa figura es la dirección del cuidado, que es una estructura formal, reglamentada, legal. ¿Quién es la persona encargada de la dirección del cuidado? Es una enfermera, enfermero, matrona o matrón que está ahí exclusivamente con ese propósito. Identificar los peligros del paciente, los protocolos, que las barandas estén arriba, que el paciente esté bien identificado, etc. En mi experiencia en esta institución, nosotros igual nivel, o sea, piensen ustedes lo radicalmente y después tratamos de imponerlo en el sector público. Dirección del cuidado, con toda razón de Contraloría, etc. Y la experiencia que nosotros tuvimos es, ¿sabe? A partir de ahora vamos a tener un pasaporte de seguridad, o pausa de seguridad, la llamamos. ¿Qué significa? Lo que conocemos, ¿no es cierto? Para que un paciente pueda ser operado, mucho riesgo ahí en esa situación, tiene que haber un visto bueno, como en las líneas aéreas, un pasaporte, una persona, director del cuidado, que diga, está autorizada, cáchense, está autorizado que el avión parta, que la cirugía parta. Pausa de seguridad, a ver, el paciente, el paciente está bien identificado, listo, está despierto todavía. Está la radiografía, esta era una operación para un órgano bilateral, en que había que extirpar uno de los órganos bilaterales por razones X. ¿Estamos claros? Sí, están las imágenes, etc. Todo listo. El anestesista está, la máquina, están los insumos, está todo perfecto. El cirujano no ha llegado. Oye, no podemos partir por el cirujano. No, si me dijo, el ayudante, me dijo que partiera nomás yo y llega. Esto es real, lo hemos vivido todo, no estoy diciendo ni. Y da vuelta para el paciente y la enfermera dice, momentito, es el otro lado. ¿Cómo el otro lado? No, está equivocado, doctor. El lado que hay que extirpar es el otro. Y usted puso el paciente para el lado que no es. ¿Qué de ahí cree? En fin, no voy a repetir palabras que no corresponden a la dignidad de esta audiencia. Entonces, la enfermera llama al director médico suscrito y le dice, tenemos un problema. Porque, entonces yo le digo, subo al pabellón inmediatamente, paro. Entro al pabellón, oye, doctor, ¿qué? Oh, director de pacotilla. ¿Qué? Y el cirujano dice, chucha, perdón, recorcholis. Tiene razón, era el lado equivocado. ¿Sabe, doctor? Muy famoso. Le queremos agradecer enormemente. Se tiene que ir en este momento de esta institución. No puede volver a entrar nunca más. Nunca más. No es capaz de hacer esta cirugía. Se generó un cambio cultural para siempre. Y la persona responsable del cuidado pasó a ser una persona sagrada. ¿Por qué? Porque en cualquier conflicto, imposible. Esta persona que está encargada del cuidado, mejor que se vaya a esterilización, que mejor esté en la OIRS, no hay una comprensión de la matriz del conflicto en otro órgano. Soy Batman y que necesito una persona que equilibre eso. Al lado que me diga, momentito, esto que usted está haciendo puede producir daño. Como ustedes ven, la lamparita de Florence Nightingale. Es así. La mayoría de esas cosas están, cuando impulsamos esta medida, yo pasaba todos los días visita por esta institución y la primera, porque en nuestras ecuaciones vimos que el caerse de la cama tiene una correlación enorme con medidas de protección, que el paciente no está, que está sobresedado, que debería estar en la UTI en vez de estar ahí, que hay poco personal, lo que fuera. La caída de la cama, y en realidad basta con algunos, que normalmente se califican como tales, ¿no es cierto?, eventos centinela,
para poder discriminar cuáles son importantes y no importantes. Apareció el costo de los errores médicos, estos problemas, y apareció también el tema de cuánta calidad es necesaria, cuánta seguridad es necesaria. Porque tampoco se trata, como dice ese gráfico, de empezar a hacer nos vaya mejor. Yo estoy seguro que si ponemos 3 nos va peor. O sea, que hay momentos en que teóricamente yo paso el umbral en que aumento costos y la calidad del servicio empeora. Producto, quiero señalar, es que la manera en que nosotros financiamos las acciones de salud conduce directamente al aumento de errores. El hecho de no pagar paquetizado, de no pagar por solución, de no pagar por servicio, 10 radiografías, 4 intervenciones quirúrgicas, es una fuente matriz de error. ¿Por qué? Porque se financia, se privilegia el quehacer de más, el quehacer acciones innecesarias de cambio radical en la protección del paciente. Tenemos que enfrentar un cambio que viene, o sea, esta cuestión con la caída de la ISAPRE, esto viene de todas maneras, pero es una oportunidad. Vamos a pagar por la calidad, por el cuidado. Usa para hacer una... No se usa, ¿no? Y en ese sentido, lo segundo que quiero centrar, primero, se necesita un agente. Segundo, el pago por cada hecho, acción efectuada en el paciente, está desalineado con la calidad y hay que cambiarlo radicalmente. Es el motivo por el cual en Francia no reclaman, porque no hay pago alineado al exceso de uso del sistema de salud. Hay sueldo, o hay pago por solución de servicios, lo mismo que en Inglaterra, por supuesto. En cambio, en el eje Estados Unidos, Chile o lo que fuera, países latinoamericanos en general, nosotros pagamos pagamos por los errores, pagamos por las reoperaciones innecesarias, pagamos para sacar la compresa que se quedó dentro de la cirugía, la pinza que se quedó dentro de la cirugía, lo que es una cuestión completamente absurda desde el punto de vista estructural. Efectivamente, el error médico ha sido castigado desde el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi no dice si aquí hay error médico o lo que fuera. Dice, mira, que es la forma legislativa que tenemos hoy día. O sea, mire, yo me iban a operar la cadera derecha, citando un caso muy famoso, y en realidad me terminaron operando la cadera izquierda, tocó la mala suerte que era un juez de la Ilustrísima Corte Suprema. A mí no me preocupa si se pusieron todos los medios y cuidados para... No, aquí hay un problema. A mí me dolía la rodilla X, la cadera X, me pusieron otra y ahora me tengo que operar. ¿Quién responde por esto? Y en este sentido, nuestra quehacer legal se ha desplazado desde el mundo de lo penal, vale decir, tengo que, como el Código Penal, artículo 491, tengo que demostrar que esta persona actuó negligentemente para poder disparar la demanda civil por perjuicio, daño moral, lo que fuera. Eso ya no es necesario. Yo simplemente tengo que llegar a la corte y decir, se ha producido un daño, alguien tiene que responder. Si hicieron bien, no se hicieron bien, que esto es una responsabilidad de medios, de no resultados, reinteresante. Pero ¿quién responde por este daño que se me ha causado, indemnizándome o indemnizando a la familia en caso de muerte por esta razón? Está en discusión hoy día en el Senado el boletín 16.284-11, que es atroz. Lo que dice allí es que configura por primera vez en el Código Penal chileno la mala praxis. Y señala ahí, ¿no es cierto?, las sanciones a las que se arriesga el profesional de la salud que comete un error que se prueba, pero ojo con el último línea. Dice, y esto es ilegal, es inconstitucional realmente,
todo el peso de la prueba quede en el acusado. O sea, no es que yo diga, aquí se ha cometido un error en la higiene y voy a poner las pruebas, sino que yo digo que se cometió un error y le corresponde al hospital, a la clínica, a la matrona, lo que fuera, responder y proponer y decir las pruebas por las cuales en realidad esta denuncia es falsa. Y esta cuestión es gravísima. O sea, si realmente llegara a pasar, marca un cambio antes y después del tema de nuestra preocupación por el cuidado del paciente, porque lo que va a ocurrir en consecuencia es que va a haber falsedad en los registros médicos, que como usted bien decía, pertenecen, desde acuerdo a la Ley de Derechos y Deberes, al paciente. La ficha médica pertenece al paciente. Los centros de salud tienen solo un deber de custodia, de mantenerla mientras, ¿no es cierto?, por un tiempo de varios años. Las que vienen van a ilustrar lo mismo y no quiero demorar, pero básicamente lo que quiero decir, tercer punto, que la mediación prejudicial que se estableció en Chile para los asuntos de malpraxis no sirve para nada. En la práctica, ¿no es cierto?, la mayoría de las mediaciones son un trámite que pasan, ¿no es cierto?, y los acuerdos se establecen antes de la mediación o a consecuencia de la mediación, pero nunca dentro del contexto de la mediación, que como ustedes saben, en el caso de los beneficiarios del sistema público se tramita por el Consejo de Defensa del Estado y en el caso, una cosa rarísima, que en el caso de los beneficiarios de ISAPRE por la Superintendencia de Salud. Esto va a quedar a su disposición, pero en resumen, lo que vemos es que la inmensa mayoría de las mediaciones en realidad no terminan en acuerdo y se judicializan o se presiona para un acuerdo extrajudicial, como he mencionado antes. Paso a lo último, que es lo siguiente. El activismo médico. Hacemos cosas de más, prescribimos de más, hacemos cirugías que no se necesitan, prescribimos chequeos cuando ya no son necesarios. Y como el error médico afecta fundamentalmente a los adultos mayores en los hospitales, este tema hay que enfrentarlo. Nosotros tenemos un hiperactivismo clínico absolutamente no razonable. Y pongo el ejemplo de las listas de espera que usted mencionó, 320.000 listas de espera borradas en el hospital en beneficio del sector público. ¿Cuántas de esas indicaciones de una endoscopía, de una cirugía, de lo que fuera, en realidad tenían sentido? Si el estímulo en la atención primaria es librarse del paciente y mandarlo al hospital, con cualquier excusa, y que el hospital me cargo, en realidad, el cuidado de ese paciente que derivo al hospital a través de estas listas de espera magnificadas. ¿Por qué? Porque cuando el Hospital del Trabajador de Chile, hace 2 años atrás, ganó una licitación muy importante de listas de espera, resulta que al chequear quirúrgica, hay otra que se resuelve ahora la próxima semana, el 10 de junio, resulta que al contactar a los pacientes, más de la mitad no tenía indicación quirúrgica y tenía una indicación hecha por un médico para que se operara. ¿Sabe? Tiene que operarse al tiro. Oiga, me duele la vesícula. No tiene cálculos, tiene barro, pero vamos a sacarla porque no vaya a hacer qué. Ese activismo es un grave problema de diseño, desde el mundo de la educación médica hasta el mundo de los clínicos remunerados por hacer de más. Equilibrio. Aquellas personas que son menores entre los presentes de 40 años. Nadie se suba por el chorro. ¿Quiénes están operados de las amígdalas? Si aquellas personas, veo 2 manos, si aquellas personas que quisieran apuntarse como mayores de 40 años, esto es voluntario, ¿quiénes de los presentes están operados de las amígdalas?
10 manos. Fíjense que es curioso. Del año 2005 al 2017 pasó algo con el cambio genético, una mutación. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hoy día no se operan las amígdalas. Curioso, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Perdón, esta está pegada de antes. Estoy yendo para atrás. Discúlpenme ustedes. Fíjense qué curioso. En Chile tenemos 2 especies de mujeres. Curioso. Convivimos en Chile, no nos damos cuenta, pero tenemos mujeres que nacieron con una pelvis estrecha y que tienen que terminar sus partos en cesárea, y nacieron mujeres con pelvis amplia, con un útero firme, que terminan sus partos en su embarazo en parto normal. Raro, muy raro. Y fíjense que si uno mira la clínica Nueva Cordillera arriba, 16,3% de partos normales. La clínica de la Universidad de los Andes, etc. Y hay, o sea, una cuestión que uno dice, ¿qué ocurre acá? ¿Cuál es la razón? Entonces, para ponernos más duros todavía, vamos a la lámina siguiente, que es que practicar una cesárea innecesaria es un acto negligente que produce más daño que beneficio, como esa tabla está ahí. Y voy a mencionar solo, ¿no es cierto?, la muerte materna, a propósito de lo que usted decía, la probabilidad cada 10.000 de morir en un parto vaginal 0,17, 0,82 en una cesárea. Trombosis, necesidad de UTI, días cama, reingreso. O sea, una cesárea innecesaria es una catástrofe sanitaria. Y miren qué curioso cómo se discrimina a la población. Arriba, en verde y en café, son las beneficiarias de ISAPRES y de FONASA Grupo A. O sea, las que usan el PAD en una clínica privada en la cual el Estado subsidia a esa clínica privada para que haga un acto indebido, que es 80% de cesárea. Y lo que es más terrible, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que los partos vaginales los atienden las profesionales más calificadas para atender partos vaginales, que tienen paciencia, que no ponen oxitocina, que esperan que el cuello se dilate, que no están apurados porque tienen que ir a un matrimonio, sino que, vamos, tú puedes, vamos, un acompañamiento, ¿no es cierto?, que produce un resultado, un parto vaginal. La cesárea las practican profesionales que ya no están capacitados, ojo, para atender parto vaginal, porque no tienen el volumen suficiente. Entonces resulta que el próximo mes tienen que irse a un congreso, ¿sabes? Yo veo que esta cuestión va así, entonces mejor, ¿por qué no programamos la cesárea no para el viernes porque el fin de semana me voy a la costa, sino que para el lunes? Esto es verdad, es horrible verdad. Entonces aquí hay causas, nosotros nos apuñalamos con la calidad, pero hay causas subyacentes que son estructurales y que tenemos que enfrentarlas con el mismo coraje y valentía de los otros temas. Yo recuerdo haber participado en un estudio en Canadá respecto a qué valor de honorario médico era indiferente para los rojos. Para el ginecólogo, para atender parto normal o vaginal. Era para atender parto normal o vaginal. En Chile, el obstetras dicen, para nosotros indiferente, porque ganamos lo mismo por un parto. En Canadá nosotros demostramos que para que fuera indiferente financieramente, la cesárea te había que remunerarla un 30% menos que el parto vaginal. Porque en realidad el parto vaginal es mucho más trabajo, más horas, más esto. Como se ha aprendido la roja de alarma, pongo esta última que a mí ya la encuentro increíble. Apendicitis aguda durante la pandemia. Durante la pandemia pasó algo súper raro. Se dejaron de operar apendicitis.
Se dejaron, y los falsos negativos de apendicitis, o sea, apendicectomía en blanco, o sea, que sacan el apéndice, no, aquí no había nada. Bajaron de 30 a 7%. Entonces, qué curioso uno dice, ¿y por qué ocurre esto? Que la posibilidad de ser operado de apéndice cuando yo tengo un dolor en la fosa ilíaca derecha disminuye si estoy en pandemia o no. Y los resultados clínicos son los mismos. O sea, estos pacientes que no se operaron, manejo conservador, la ecografía, vamos a ver, veamos que venga el gran experto y todo, que no, mira, me tinca que sí, que no, démosle unas horitas, veamos los hemogramas, los glóbulos blancos. Resulta que se traduce, revela la verdad, que un número muy significativo de apendicectomía es innecesario. Y una apendicectomía innecesaria que termina en una reoperación, peritonitis, fístula, hernia, lo que fuera, es un problema que se podría haber evitado si la apendicectomía innecesaria no se hubiera hecho. Termino con esta lámina que es, esta es la clínica del profesor Agnew, que está en el Museo de Medicina de la Universidad de Filadelfia. Este es el escenario, el teatro de un antiguo pabellón quirúrgico. ¿No es cierto? Los aprendices ahí, nadie se cuida mucho de la mascarilla ni nada. La anestesia a la reina con una mascarilla de éter, el cirujano ayudante, el gran profesor a la izquierda, vuestra, digamos, esperando su momento para actuar. ¿Qué es lo que pasa hoy día en realidad en el pabellón quirúrgico? Hay alguien que está ahí preguntándose, ¿esta error dará para un titular en la segunda de mañana? O sea, el cirujano está ahí preocupado, esta cuestión, la compañía de seguro, ¿el médico firmó la póliza o en realidad no está protegido? La ISAPRE, esta cuestión es una preexistencia. No firmó el consentimiento informado, no firmó el consentimiento. Pecado mortal, no firmó el consentimiento. Y por supuesto, lo que está ocurriendo cada vez más, que el profesional dice, ¿sabe qué más? Me voy a retirar, me voy a ir a Villarrica, esta cuestión ya no es para mí. Porque hay tantos actores mirando esta situación en la que he perdido la confianza, que ya no puedo seguir aquí. Y la cantidad, en otros países más que acá, pero la cantidad de profesionales de la salud, sometidos a violencia incluso, que están dispuestos a abandonar la carrera, a dejar de seguir siendo enfermera, enfermero, matrona, médico, es creciente. Porque el mundo ha cambiado radicalmente y aquí hay una tarea para su fundación también. Muchas gracias.